Hola a todos, en el tercer video de esta serie hablaremos sobre funciones pares e impares. Si una función f satisface que f de menos x es igual a f de x para todo x de su dominio, entonces decimos que f es una función par. Por ejemplo, la función f de x igual x al cuadrado es par, porque f de menos x es igual a menos x al cuadrado, que equivale a menos 1 al cuadrado por x al cuadrado. Menos 1 al cuadrado es 1. Por lo tanto, esto es igual a x al cuadrado, que es igual a f de x. Esto se cumple para todo x del dominio de la función, que es R. El significado geométrico de que una función sea par es que su gráfica es simétrica respecto del eje y, tal como podemos apreciar en la gráfica de la función f de x igual a x al cuadrado. Si reflejamos la gráfica de la función respecto del eje y, obtendremos exactamente la misma gráfica. Si una función f satisface que f de menos x es igual a menos f de x para cada x de su dominio, entonces decimos que f es una función impar. Por ejemplo, la función f de x dada por x al cubo es una función impar. Esto porque f de menos x es menos x al cubo, que equivale a menos 1 al cubo por x al cubo. Menos 1 al cubo es menos 1, por lo tanto esto equivale a menos x al cubo, es decir, menos f de x. Por lo tanto, efectivamente, la función cúbica es una función impar. La gráfica de una función impar es simétrica con respecto al origen, tal como podemos apreciar en la gráfica de la función y igual x al cubo. Observa que si reflejamos la gráfica de la función, primero respecto del eje y luego respecto del eje x, obtendremos exactamente la misma gráfica. En resumen, una función es par si f de menos x es igual a f de x para todo x de su dominio. En ese caso, la gráfica de la función f será simétrica respecto del eje y. Es decir, si cuentas con la gráfica de la función f para los x mayores o iguales que 0, puedes obtener la gráfica de f para los x menores que 0, reflejando esta primera porción respecto del eje y. Una función es impar si f de menos x es igual a menos f de x para todo x de su dominio. En ese caso, la gráfica de la función será simétrica respecto del origen. Si contamos con la gráfica de f para los x mayores o iguales que 0, podemos rotar esta porción de la gráfica en 180 grados respecto del origen para obtener la porción de la gráfica que corresponde a los x menores que 0. Esto equivale a tomar la porción de la gráfica que tenemos para x mayor o igual que 0, reflejarla primero respecto del eje y luego respecto del eje x. Ahora, en la práctica, ¿cómo determinamos si una función es par o impar? Veamos, partamos con la función f de la parte a. F está dada por x a la quinta más x. Para determinar si f es par o impar, debemos determinar f de menos x. Eso equivale a menos x a la quinta más menos x. Menos x a la quinta es menos 1 a la quinta por x a la quinta, es decir, menos x a la quinta. Y más menos x es menos x. Aquí podemos factorizar un menos 1 y tendremos menos 1 factor de x a la quinta más x. Esta última expresión, x a la quinta más x, es precisamente f de x. Es decir, esto es igual a menos f de x. Y por lo tanto, f es una función impar. Veamos qué pasa con la función g. Para averiguar si g es par o impar, hacemos lo mismo. Evaluamos g en menos x. Eso equivale a 1 menos x a la cuarta. Menos x a la cuarta es lo mismo que menos 1 a la cuarta por x a la cuarta.
Por lo tanto, será igual a x a la cuarta. G de menos x es entonces igual a 1 menos x a la cuarta, que es precisamente g de x. De aquí podemos concluir que, por lo tanto, la función g es una función par. Veamos qué pasa con la función h de la parte c. Nuevamente evaluamos h en menos x. Esto será igual a 2 veces menos x menos x al cuadrado. Esto es menos 2x menos x al cuadrado, que equivale a x al cuadrado, y por lo tanto podemos factorizar un menos 1. Obtendremos como factor 2x más x al cuadrado. Observamos de aquí que h de menos x no es igual a h de x, y h de menos x tampoco es lo mismo que menos h de x. Menos h de x sería menos 2x más x cuadrado. Por lo tanto, esta función h no es par ni impar. Las funciones no tienen por qué ser par o impar. Aquí tenemos las gráficas de cada una de las funciones. Observamos que la gráfica de f es simétrica respecto del origen. F era una función impar, mientras que la gráfica de g es simétrica respecto del eje y. Claro, g es una función par. Y la gráfica de h no es simétrica respecto del eje y, ni tampoco en relación con el origen. No tiene por qué serlo, dado que h no es una función par ni impar. Aquí terminamos este video. Espero que hayas aprendido a determinar si una función es par o impar, o bien ni par ni impar. Nos vemos en un próximo video. Hasta entonces.